Buenas tardes. Ahora vamos a presentar el trabajo sobre la respiración y el aparato respiratorio. Las partes del aparato respiratorio son las vías nasales, la epiglotis, la tráquea, los bronquios, los pulmones, la faringe, la laringe, los bronquios, alvéolos pulmonares, los músculos intercostales y el diafragma. Y ahora vamos a pasar a explicarlos. Hola, yo os voy a hablar sobre las vías nasales. Las vías nasales son dos cavidades situadas en el interior de la nariz, separadas por el hueso Böhmer. En su interior se encuentra una mucosa denominada pituitaria. La pared de las fosas nasales está formada por una mucosa denominada pituitaria que posee tres protuberancias conocidas como cornetes y posee glándulas que segregan mucus que atrapan glándulas nocivas para el organismo que floten en el aire. La función de las fosas nasales es calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos para que llegue perfectamente a los pulmones. El aire se calienta mediante los pelos situados dentro de la nariz o también mediante otro fenómeno llamado atrapamiento por turbulencia. Las fosas nasales suelen calentar el aire entre 20 y 25 centígrados para que no lleguen demasiado frío a los pulmones. El cuidado que se debe tener con el sentido del olfato es no recibir golpes en la nariz porque se puede desviar un tabique nasal, no respirar sustancias tóxicas, fumar o tomar drogas inhaladas. Las enfermedades de las vías nasales es la insuficiencia respiratoria, disminución de la capacidad de intercambiar gases, el asma bronquial, contracción de los músculos del asma bronquial, de los músculos bronquiales producida por el edema pulmonar, infiltración del líquido que invade el interior de los pulmones. El infarto de pulmón es un dolor muy fuerte en el músculo del pulmón porque una embolia pulmonar ha taponado un vaso sanguíneo que se comunicaba con el tejido de los pulmones. Las enfermedades víricas, las principales son la gripe y un resfriado, y las enfermedades bacterianas, las más comunes son faringitis, La faringe es un conducto musculoso y membranoso en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello. Conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago respectivamente, y por él pasan tanto los alimentos como el aire, por lo que forma parte del aparato digestivo y respiratorio. En el ser humano mide unos 13 centímetros, extendida desde la base externa del cráneo hasta la sexta o la séptima vértebra cervical. Esta cavidad comunica la nariz con dos agujeros y el oído con otros dos conductos llamados trompas eustaquio. En la faringe se encuentran las amígdalas, que son unas glándulas que defienden al organismo de las infecciones. Las partes de la faringe son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la parte posterior de la cavidad nasal y básicamente un componente del aparato respiratorio. En él se encuentran adheridas a las paredes las trompas eustaquio, que son las encargadas de regular la presión de los tímpanos con el exterior. La bucofaringe se caracteriza por tener rodeada un anillo de masa linfoidea, las amígdalas.
La laringofaringe es la parte más cercana a la laringe. Las funciones en las que interviene la faringe son la deglución de alimentos, la respiración, la fonación, la audición, la olfacción y las funciones gustativas, entre otras. Las enfermedades de la faringe son la faringitis y el cáncer faríngeo. La faringitis es una inflamación de la garganta causada por un virus o por una bacteria. En caso de infecciones víricas, se producen enfermedades como la gripe, el resfriado común y la mononucleosis infecciosa. En caso de infecciones bacterianas, la más común es la faringitis estreptocócica. Los síntomas son dolor de garganta, molestias al tragar, inflamación de la membrana mucosa cubierta por una membrana blanca o pus, fiebre y una inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. El cáncer faríngeo. El cáncer es el desarrollo de un tumor maligno debido a la división celular anormal o descontrolada. El cáncer de faringe y de laringe se suele denominar como cáncer de garganta y suele tener lugar en la nasofaringe. Fumar y beber alcohol son los factores de riesgo para tener esta enfermedad. La epiglotis. La epiglotis es una estructura estrecha y flexible situada en la parte posterior de la cavidad bucal que controla la entrada a la laringe y que impide que los alimentos vayan a parar a las vías respiratorias durante la deglución. Aunque no es frecuente, se puede producir en ella una enfermedad llamada epiglotitis, que es una inflamación de la epiglotis que puede impedir la respiración, siendo causa de hospitalización inmediata. La laringe. La laringe es un tubo corto formado por esqueleto cartilaginoso. La laringe es un órgano del aparato respiratorio que forma parte de las vías aéreas, actuando normalmente como válvula que impide el paso de alimentos y cuerpos extraños hacia la tráquea y los pulmones. Está situada en la región del cuello. Por detrás de la laringe se encuentra la faringe, que están comunicados entre sí por un orificio. Por debajo de la laringe continúa la tráquea. La laringe consiste en una cámara hueca y es una porción modificada de la tráquea, con 3 estrecheces en su interior. Es fácil de ver externamente y es llamada manzana, nuez o bocado de Adán. Este nombre surge del relato del libro de Génesis, cuando Adán come una manzana y se le queda atascado un trozo en la garganta. La laringe está constituida por un armazón de cartílagos articulados entre sí y unidos por músculos y membranas. Los cartílagos principales son tiroides, epiglotis y dos cartílagos más del mismo nombre, aritenoideos. A la entrada de la laringe se encuentra un cartílago llamado glotis. Cerrando la glotis se encuentra otro con forma de lengüeta llamado epiglotis, que impide el paso de alimentos y líquidos a las vías respiratorias durante el vómito. En el interior de la laringe se encuentra un estrechamiento producido por 4 repliegues. Que se sitúan 2 a cada lado, llamados cuerdas vocales superiores y cuerdas vocales inferiores. Que son encargados de producir el habla. Las enfermedades de la laringe son laringitis, es la inflamación de la caja de voz y esta infección se produce normalmente en las vías respiratorias superiores, como el resfriado común. Nódulos en las cuerdas vocales o nódulos del cantante, que son formaciones no cancerosas ubicadas en las cuerdas vocales. Pólipos en las cuerdas vocales, que son formaciones también no
cerosas que se desarrollan cuando se abusa la voz, o también por reacciones alérgicas crónicas. Sus síntomas son ronquez y voz entrecortada. Parálisis de las cuerdas vocales. Es la incapacidad de mover los músculos que controlan las cuerdas vocales. O también el cáncer de faringe, que es causado normalmente por fumar o tomar grandes cantidades de alcohol. La tráquea. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso. Lleva aire rico en oxígeno a los pulmones. Lleva aire rico en oxígeno a los pulmones. Va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta para el aire que se respira, también llamado inhalar, y para el aire que sale de los pulmones, también llamado exhalar. La tráquea de los mamíferos une la laringe a los bronquios y la de las aves la faringe con la siringe para llevar aire a los pulmones. La tráquea de un adulto mide entre 10 y 11 centímetros de longitud y su diámetro es de 2 a 2,5 centímetros. Consta de 16 a 20 anillos con forma de herradura, llamados cartílagos traqueales, unidos por un ligamento fibroso, denominándose ligamentos anulares. Aproximadamente la mitad de la tráquea se encuentra en el cuello, mientras que el resto está situado dentro del tórax. Cuando la tráquea llega al pulmón se divide en dos bronquios. El izquierdo es más pequeño que el derecho, mientras que el izquierdo mide 1,5 centímetros, el derecho mide 2 centímetros. Esto se debe al diferente tamaño de los pulmones. Algunas enfermedades de la tráquea son la traqueomalgia, que rara vez los ocasiona en los bebés, los lactantes y los adultos, que es la descomposición de los cartílagos en las paredes de la tráquea. Y traqueitis consiste en una infección de la tráquea. Y algunas enfermedades no infecciosas son como la traqueotomía, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en abrir una vía directa para que pase el aire mediante una perforación en la tráquea. Alguna cosa curiosa sobre la tráquea es que su diámetro se utiliza para fabricar. El conocimiento de su diámetro se tiene. La tráquea es considerada para la fabricación de los juguetes, por eso en las cajas de los juguetes trae las edades apropiadas para los niños. Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas y diámetro decreciente, cuya pared está formado por cartílagos y capas musculares elásticas y de mucosa. Al disminuir el diámetro, los cartílagos pierden capas muscular y elástica. El aire inhalado la enfermedad más común de los bronquios es la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios en los pulmones. Se
bacterias, pero también al humo del cigarro o a la contaminación también son causas de este mal. Los síntomas de la bronquitis son los signos primarios y los síntomas son la tos leve y la disnea, que puede limitar a la persona la capacidad de realizar, limitar la respiración de la persona para realizar su actividad diaria. Los bronquiolos son pequeñísimos conductos pulmonares formados por la ramificación de los bronquios. Conduce el aire hasta los alveolos. Los pulmones están situados en el tórax. Tenemos dos pulmones y no tienen la misma medida, como pasa con los orificios de la nariz o los ojos. El pulmón de la izquierda es más pequeño que el de la derecha, y ese espacio que hay en la izquierda es donde va el corazón. Los pulmones están protegidos por la caja torácica, que tiene 12 pares de costillas y está unida a la columna vertebral y protege los pulmones. Debajo de los pulmones está el diafragma, que es un músculo que trabaja con los pulmones y en inhalar y exhalar el aire. Las enfermedades de los pulmones. Los pulmones, para tener los pulmones rosados y sanos, lo más importante es no fumar, porque las sustancias del cigarrillo pueden romper las paredes de los alveolos y es muy difícil o imposible curarlo. También es muy importante hacer ejercicio, porque el ejercicio, cuando hacemos un ejercicio como correr o nadar, nuestros pulmones se hacen más fuertes y necesitan mucho más aire. Los alveolos. Los bronquios son ramificaciones de la tráquea. Se dividen en conductos llamados bronquiolos. Tenemos unos 30.000 millones de bronquiolos en cada pulmón. Al final de cada bronquiolo están los alveolos, que hay unos 600 millones de alveolos en cada pulmón, y está formado por unas mallas de vasos sanguíneos llamados capilares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Los alveolos están formados por las células de la sangre, que es donde las células de la sangre necesitan cada minuto del día el oxígeno. El oxígeno entra por la sangre y va, los glóbulos rojos lo lleva hasta el corazón, y el corazón envía esa sangre oxigenada por todas las células del organismo. Los músculos intercostales. La función principal de los músculos intercostales es movilizar un volumen de aire tras un intercambio gaseoso apropiado para conducir el oxígeno hacia los diferentes tejidos. Como vemos en la foto, los músculos intercostales se sitúan a los lados y detrás de los pulmones. El diafragma. El diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene forma de paracaídas. Interviene en la respiración, aumentando de volumen o de presión en la expiración y disminuyendo de volumen o de presión en la expiración. Las enfermedades del diafragma, las principales son las rupturas diafragmáticas, la elevación diafragmática, lesión del nervio frénico y tumores diafragmáticos. Rupturas diafragmáticas. La causa más frecuente es sufrir traumatismos,
que pueden ser abiertos, los producidos por heridas en el tórax o el abdomen, o los cerrados, que son producidos por una compresión brusca del abdomen o del tórax. Los síntomas son dolor torácico y dificultad para respirar. El diagnóstico va a ser radiografía de tórax y el tratamiento va a ser siempre quirúrgico. En esta foto vemos una rotura diafragmática en el lado izquierdo y permite la entrada del colon y el estómago, y vemos cómo el pulmón se queda comprimido en ese pequeño espacio. La elevación diafragmática, que puede ser unilateral de un lado o bilateral de dos lados. La elevación unilateral puede ser producida por la escoliosis, fibrosis pulmonar o lesión del nervio frénico. La elevación bilateral producida por la obesidad durante un embarazo o mediante un tumor abdominal. El diagnóstico va a ser radiografía de tórax y el escáner, que determina la causa. En esta foto vemos una elevación del diafragma del pulmón derecho. Lesión del nervio frénico. La clínica va a ser variable. Puede ser desde asintomática y pasar desapercibida hasta presentar signos de insuficiencia respiratoria. El diagnóstico va a ser radiografía simple de tórax o escáner. Las causas van a ser traumatismo del cuello, bocio, tumor pulmonar o mediastínico, intoxicaciones por alcohol y arsénico o infecciones como la difteria. En esta foto vemos el corazón, las venas y arterias, y al lado del corazón y venas y arterias vemos unos tubos amarillos, que es el nervio frénico. Los tumores diafragmáticos son poco frecuentes, aunque hay benignos, que son los buenos, como el lipoma, el fibroma o el quistes, y los malignos, como el fibrosarcoma. En esta ecografía vemos un tumor. Ahora vamos a hablar de la manualidad. En la manualidad hemos representado las fosas nasales, vía nasal y boca con plastilina roja, la faringe, laringe y tráquea la hemos representado con un tubo pintado de morado y con rayas negras. Los bronquios hemos seguido el mismo procedimiento y los pulmones los hemos hecho con esponjas, pintando en ellos los bronquios y los bronquiolos, los bronquios pintándolos con pintura morada y con pintura negra. Y hemos hecho el diafragma en la parte inferior.